y poderoso sea sobre tu vida, y a través de este mensaje que queremos compartir en esta hora vamos a reflexionar realmente sobre lo que es el verdadero evangelio. Cuando hablamos de la palabra evangelio, estamos diciendo que son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias que Cristo precisamente ha venido a traer, ¿sí?, para todos nosotros. Y cuando hablamos de esas buenas noticias que Cristo ha venido a traer para todos nosotros, estamos hablando de que esas buenas noticias precisamente es el regalo infinito de la salvación para cada una de nuestras vidas. Entonces nos podemos dar cuenta fielmente cómo el Señor quiere que todos lleguen realmente a ese arrepentimiento y puedan conocer acerca del Señor Jesucristo, se puedan dar cuenta fielmente que Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy encontramos un evangelio falso, un evangelio que se ha filtrado dentro de la iglesia, y cuando hablamos de que son buenas noticias, ya no son buenas noticias porque no están predicando realmente lo que el Señor quiere y desea al corazón de los hombres. Por eso hoy, a través de este estudio que vamos a hacer, vamos a mirar a la luz de la palabra cuál es ese verdadero evangelio. Yo quiero que tomes tiempo, que realmente dispongas tu corazón para que puedas aprender en esta hora, y de la misma manera le puedas compartir a otros para que el engaño de ese falso evangelio sobre las vidas y los corazones. Vamos a iniciar allí en segunda carta, capítulo 11. Ve allí conmigo, segunda carta a los Corintios 11, verso 1. Y dice aquí la palabra: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén y amén. ¿En qué consiste aquí el problema? Pablo le estaba diciendo entonces acá a la iglesia, ha querido presentar a la iglesia ese evangelio, ¿cierto? Presentarles fielmente al Señor. ¿Y para qué les presentaba al Señor? Sencillamente para que ellos pudiesen venir a esa salvación y a esa vida eterna, que los presentaba como una virgen pura a Cristo. Pero habla del temor que había en el corazón de él, de que de la misma manera como la serpiente había engañado a Eva, el enemigo viniese y engañase a la iglesia, y de que de alguna manera sus sentidos fuesen extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema? Que venían otros, predicaban un evangelio diferente. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia acá en Corinto? Y no solamente en Corinto, también le sucedió a la iglesia en Galacia. Ellos estaban recibiendo un evangelio adulterado, con un espíritu diferente al verdadero espíritu de Dios. Es decir, eso es algo que no es de ahora, eso es algo que ha venido a través de toda la historia, donde el enemigo ha intentado filtrar un evangelio falso, un evangelio que realmente no proviene del corazón de Dios. Y ahí es donde encontramos el grave error, que muchos aceptan precisamente ese falso evangelio. Muchos sencillamente dicen sí, lo recibimos, lo creemos, y es lo que la iglesia sencillamente hoy está haciendo, está recibiendo un falso evangelio, un evangelio que no proviene, un evangelio que realmente no proviene del Señor. Entonces ahí dice el apóstol Pablo: porque si viene alguno otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué triste esto, porque es lo que pasa, ¿sí? Muchos están recibiendo entonces ese evangelio falso y lo aceptan, pero cuando se les habla de la palabra, el verdadero evangelio, ese evangelio sí lo están rechazando. Entonces, ¿qué queremos hacer en esta hora? A la luz de las escrituras, mirar cuál es el verdadero evangelio. Quiero que mires primera carta a los Corintios,
el capítulo 9, el verso 18. Y mira lo que dice acá la escritura, es que la palabra es demasiado clara frente a todo esto. Primera carta a los Corintios 9, verso 18. Mira lo que dice acá la escritura. ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio? Yo quiero decirte algo, hermano, el verdadero evangelio es gratuito, la palabra lo dice. ¿Quién escribía esta carta? El mismo apóstol Pablo. ¿Qué estaba diciendo él aquí fielmente? Él estaba diciendo que cuál era su galardón, cuál era su recompensa, cuál era sencillamente su objetivo final, que predicando el verdadero evangelio, es decir, dando las buenas nuevas de Cristo, y lo dice aquí claramente, presente gratuitamente. Él estaba diciendo entonces, no voy a presentar el evangelio de una manera en mercadería, cobrando, abusando de mi derecho, porque él tenía un derecho como apóstol, pero él no estaba abusando de eso. Hoy encontramos un evangelio adulterado donde cobran por el evangelio, cobran para que tú recibas de la palabra de Dios. Eso es algo que es fuera de la escritura, está fuera de la palabra, está fuera del contexto en el que el Señor lo quiere evidenciar. El evangelio es gratuito, tiene que ser presentado a tu vida gratuitamente. No te pueden cobrar por del Señor. ¿Cuándo vimos a Jesucristo cobrando? ¿Cuándo vimos al Señor Jesús sencillamente pidiendo algo para entregar las buenas nuevas? No es que Él venía, ofrecía su vida, daba su ser en sacrificio por todos nosotros para que nosotros recibiésemos ese regalo. Pero hoy encontramos un evangelio que es presentado por dinero, a cambio de dinero. Es algo que no va dentro de la palabra del Señor. Escúchame bien esto, mi amado hermano que me escuchas en esta mañana. El evangelio se debe presentar gratuitamente. Mateo 10, el verso 5, mira lo que dice aquí la palabra. El Señor lo sigue aclarando. Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué está mostrando entonces acá la palabra? El Señor está diciendo, el Evangelio se presenta gratuitamente. Cuando envió a los 12, ¿cierto? Les dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después de esto, ¿cierto? Sanen enfermos, hagan milagros, limpien leprosos, resuciten los muertos, obviamente, en el nombre de Jesús, porque ustedes han recibido de gracia, de la misma manera deben dar de gracia. Cuando hablamos de gracia, es un regalo que hemos recibido. Como es un regalo que hemos recibido, de la misma manera vamos a dar ese regalo a todos los que estén a nuestro alrededor. Pero el problema consiste en que no lo quieren dar de gracia. El Evangelio está siendo utilizado sencillamente para sacar un beneficio propio. El Evangelio está siendo utilizado para dañar, para destruir las vidas y no encaminarlas realmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran problema, mi amado. Qué triste eso, porque Jesús nunca osó de utilizar el Evangelio sencillamente para dañar realmente el corazón. Y cuando digo dañar, es que por eso hay muchos que no llegan a los pies de Cristo. Por eso hay muchos que sencillamente no están llegando a los pies realmente del Señor. Ese es el problema que tenemos, que no están llegando a los pies del Maestro. Y no están llegando a los pies del Maestro porque la gente, al ver que al llegar a la iglesia lo primero que les piden es dinero, pues ¿qué va a querer una persona recibir algo de parte de Dios si aparentemente Dios le está cobrando por eso? El Evangelio es gratuito. El Señor, cuando nos muestra en este texto, Él está diciendo, ustedes recibieron de gracia, pues vayan y den de gracia. Dios se encargará. Él les dijo en otro pasaje que no llevasen ni bolsa ni alforja porque pues el Señor les proveería absolutamente todo. Es lo que entendemos a través de las Escrituras, mi amado. Entonces el verdadero evangelio es gratuito.
En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 17, mira lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando hablamos de ese verdadero evangelio, ¿cierto? No es el de sabiduría de palabras. Y cuando se habla de sabiduría de palabras, son palabras de hombre. El apóstol Pablo está diciendo aquí fielmente y está aclarando y dice, es que el Señor Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar realmente el evangelio. No que Pablo usase de toda la sabiduría que él tenía, porque era un hombre muy estudiado, muy letrado, pero él no iba a usar de esa sabiduría humana, él iba a predicar la palabra de Dios. Y la palabra misma me está diciendo, cuando hay alguien que habla en su sabiduría humana, cuando hay alguien que habla palabras de hombre, se hace vana la cruz de Cristo. Y cuando decimos que se hace vana la cruz de Cristo, es que para ese personaje no le importa lo que Cristo hizo en la cruz. El evangelio se presenta con aquel que murió en la cruz. No oso de sencillamente usar sabiduría humana, palabras de hombres. La palabra es lo que se debe predicar. La palabra es lo que se debe entregar. Hay mucha gente que le gusta escuchar lo que el hombre habla, dice, pero pocos realmente vienen a la escritura y aman y se deleitan en la palabra. El verdadero evangelio no es el de la sabiduría de palabras. En Gálatas 1, el verso 6, también la palabra aclara esto, ve allí conmigo. Gálatas 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? Los cristianos de Galacia se habían apartado del verdadero evangelio. Los cristianos de Galacia se habían apartado realmente de lo que Dios quería para sus vidas. Y dice Pablo, es que estoy asombrado de que ustedes tan pronto hayan dejado la verdad. Estoy asombrado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del verdadero evangelio. Y él dice claramente, no es que haya otro evangelio, solo hay uno, es el de Jesucristo, ¿cierto? Pero otros han venido para pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día dentro de la iglesia. Muchos están pervirtiendo el evangelio, no están predicando las buenas nuevas. Y te lo voy a decir así abiertamente, no te sirve de nada tener casa, carro, bienes, posesiones en esta tierra. No te sirve absolutamente de nada de eso si tú no tienes la salvación en Cristo Jesús. Tú puedes obtener todo esto en esta tierra. Te pueden hablar y te pueden predicar de todo esto en esta tierra. Pero si definitivamente el Señor no está allí en tu corazón, de nada habrá servido. Tantas predicaciones, tantos hombres que has escuchado, tanta sabiduría humana, tanta humanismo que hoy hay dentro de la iglesia, no habrá servido absolutamente de nada, porque definitivamente Cristo no habrá llegado a la vida y al corazón de esa persona. Ese es el gran problema que tiene la iglesia hoy en día, un problema grave, donde a la gente solo le gusta escuchar lo que los hombres cuentan, dicen, hablan, proclaman, pero pocos realmente se están deleitando en la palabra de Dios. Si el Señor nos dejó su palabra, ¿para qué es la palabra? La palabra es para que tú la estudies, para que la escudriñes, para que te deleites en ellas, pero muchos están sencillamente saciándose de la sabiduría de los hombres. El apóstol Pablo era muy claro acá. Y él les estaba diciendo es que ustedes se apartaron del verdadero evangelio, se fueron a otro evangelio. Dice, no es que haya otro, pero hay algunos que han venido a perturbar y a pervertir el evangelio de Jesucristo. Qué triste esto. En Romanos 1, el verso 16, mira lo que dice la palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén y amén. ¿Qué decía
el apóstol acá, no me avergüenzo del evangelio, no me estoy avergonzando de Cristo. El evangelio es poder de Dios. ¿Es poder de Dios para qué? Para que venga la salvación realmente en Cristo Jesús, para que las almas lleguen a esa salvación, para que las almas conozcan de quién es Cristo. Ese es el objetivo del Evangelio, que prediquemos la palabra de Dios, que otros conozcan del amor de Cristo. Y por eso te decía, tú puedes obtener muchas cosas en esta tierra, pero si definitivamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores no está en tu vida, tú no habrás obtenido absolutamente nada. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Al que cree en quién? En Jesucristo. El verdadero evangelio es aquel en el cual la justicia de Dios se reveló por fe y para fe, como dice acá la palabra. Se reveló por fe. ¿A quién reveló el Padre? Al Hijo. ¿A quién envió el Padre? A Jesucristo a morir en la cruz. Todo aquel que mirara la cruz y creyera el que murió en la cruz, efectivamente hallaría la salvación y la vida eterna. Por eso el justo por la fe vivirá. El objetivo del Evangelio es traer las almas a los pies de Cristo. El objetivo real del Evangelio es que muchos lleguen al arrepentimiento, que se encuentren cara a cara con el Señor, que realmente entiendan que es necesario venir a Cristo para que no haya condenación eterna para sus vidas. Pero muchos tienen en poco el Evangelio y usan el Evangelio en pos de otras cosas, cosas que realmente no provienen del corazón de Dios. Eso no es lo que Dios quiere, mi hermano. Lo que Dios quiere realmente es que tú llegues a Él, que conozcas la palabra, que tú seas un instrumento de bendición, donde otros puedan conocer el amor de Jesucristo. Sabes que yo quisiera tal vez hablarte de otras cosas, pero cuando el Espíritu inquieta mi alma, mi corazón, Él me lleva precisamente a esto, a proclamar el Evangelio, a decir sencillamente es necesario que vengan al arrepentimiento, es necesario que se encuentren cara a cara conmigo. Eso dice el Señor. ¿Has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Lo reconoces fielmente? ¿Caminas con Él? ¿Crees que realmente estás en el verdadero evangelio? ¿No estás cansado de escuchar tantas cosas que no provienen del corazón de Dios? ¿Tú crees que es casualidad todo este tiempo que el Señor ha permitido? ¿Tú crees que Dios no está mostrando fielmente a la iglesia que Él quiere una iglesia diferente, donde no hagan burla de la palabra de Dios, donde no hagan burla del evangelio? Lo que Dios quiere sinceramente es que las almas vengan al arrepentimiento, que dejemos de hablar tanta palabrería, tantas cosas absurdas que llevarán y llevarán más y más a la perdición a las almas y no los traerán realmente a los pies de Cristo. Eso es lo triste. El verdadero evangelio, mi hermano, es poder de Dios y es poder de Dios para salvación. Pero ese evangelio se reveló en Cristo Jesús para que muchos creyesen en Cristo Jesús y que el justo por la fe pudiese vivir eternamente. Es el deseo del corazón de Dios. En Hechos 20, el verso 24, mira lo que dice la palabra. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Que el verdadero Evangelio es el de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, la Escritura nos lleva nuevamente que es un regalo que el Señor ha entregado. El Evangelio realmente debe llegar como ese regalo a las vidas. Es un regalo que está sobre cualquier otro regalo. Es un regalo que al que ha nacido de nuevo jamás le va a ser quitado. Tienes que venir a los pies de Cristo, así como el apóstol Pablo lo decía, y este mismo texto lo tratábamos en esta semana. Asimismo, como él decía, ya de ninguna cosa hago caso, no importa lo que dijesen de él, no importa las ofensas, no importa lo que quisiesen decir muchos. Para Pablo era sencillamente consciente de que él necesitaba, obviamente, vivir plenamente
para el Señor. Si tenía que morir a costa del Señor y del Evangelio, Él lo iba a hacer. Él quería acabar su carrera, lo quería hacer con gozo, pero tenía un objetivo firme y era el de dar testimonio de la gracia, del Evangelio, de la gracia de Dios. Qué regalo tan hermoso el que el Señor nos ha dado. Qué regalo tan grande, las buenas nuevas, recibir las buenas nuevas de salvación. Tú tienes que acostumbrar tu oído, tu espíritu, a escuchar lo que proviene del corazón de Dios, no a escuchar lo que tanto te hablan. Habrán muchos que te hablan, habrán muchos que te dicen, pero tú tienes que pedirle a Dios que tu corazón se reconforte en la palabra de Dios, que recibas realmente el Evangelio de esa manera gratuita en el que el Señor te lo quiere entregar. Es impresionante lo que dice la palabra, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Era el regalo de la salvación, es el regalo que Dios te quiere brindar, es el regalo que Dios quiere dar a tu vida día tras día. Solo tómate de la mano del Señor y crea lo que Él dice acá en la palabra. Primera carta a los Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, ojo con lo que dice acá la Escritura, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Estudiemos esta parte, mira, ¿qué les decía el apóstol Pablo? Hermanos, yo les declaro el Evangelio que os he predicado, el Evangelio que ustedes recibieron y en el cual ustedes también perseveran. Ahí me dice tres cosas importantes. Uno, tienes que recibir el Evangelio, la palabra de Dios, ¿cierto? Dos, dice acá la palabra, realmente que tienes que predicarlo, ¿sí? ¿Qué había hecho el apóstol Pablo? Predicar el Evangelio, llevarlo a otros, llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero finalmente le está diciendo, ustedes tienen que perseverar. O sea, no es suficiente con que recibas el Evangelio, sino tienes que perseverar. Y cuando hablamos de perseverar, es una disciplina diaria de estar en el camino de Dios. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú decides sencillamente si te dejas sacar del camino o le permites al Espíritu Santo llevarte hasta el final de la carrera. Porque es que la palabra me dice algo aquí muy claro. Por lo cual, si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, son salvos. Retenerla. O sea, recibes la palabra y la retienes ¿dónde? En tu mente, no, en tu corazón. Y cuando esa palabra la retienes en tu corazón, pues ahí es donde evidencias tu salvación. Lo impresionante es que la palabra diga ahí, si no, ustedes creyeron en vano, porque hay muchos oidores, hay muchos que están escuchando el Evangelio, hay muchos que están escuchando la palabra, pero no retienen realmente lo que el Señor quiere de sus vidas. Entonces están creyendo en vano, están en una iglesia en vano. No sirve absolutamente de nada. Hay que retener el Evangelio. Y el verdadero Evangelio no es retener la enseñanza de un hombre, no es retener las palabras de un hombre. Muchos ponen por encima al pastor que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios puede decir algo, pero alguien te dice, pero mira lo que dice la Escritura. Sí, pero es que mi pastor dijo otra cosa. ¿Cómo puedes poner por encima al pastor que a la misma palabra de Dios? La palabra de Dios debe ir por encima de todos nosotros. Es necesario estar conforme a la Escritura. No puedes dejar de retener la palabra. Quiero que lo mires. Si no, tú has creído en vano. ¿Y creer en vano qué es? No has obtenido tu salvación. El fin de todo esto es la salvación de nuestras almas. Entonces, si no retienes fielmente lo que el Señor está diciendo, pues estás creyendo en vano. Muchos escuchan y escuchan, pero no aplican para sus vidas. Son vidas que siguen exactamente igual. Y yo quiero decirte algo, cuando el Espíritu Santo realmente llega a una vida, empieza algo que se llama una obra regenerativa. Él empieza a hacer nuevas todas las cosas dentro de nosotros. Va a ser un proceso durante toda tu vida, pero cuando tú miras años atrás y llevas años en el Evangelio, tu vida ha cambiado demasiado, ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú le estás permitiendo al Espíritu Santo hacer esa obra en tu vida? ¿Estás reteniendo realmente lo que el Señor está diciendo para tu vida?
Muchos retienen las malas enseñanzas, muchos retienen las palabras de los hombres, pero no están reteniendo el verdadero evangelio. La carta a los Romanos, el capítulo 11, el verso 5, dice lo siguiente, mira conmigo, Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Pues obviamente de la gracia de Dios. Que el Evangelio ha sido recibido por gracia en un remanente, ¿cierto? Que ha escogido el Señor. No es por las obras de los hombres. Y tienes que entender eso, el Evangelio se presenta gratuitamente, el Evangelio lo debemos recibir en nuestro corazón, retenerlo, pero de la misma manera entender la gracia de Dios, ¿cierto? Porque si ya las obras van por encima de la gracia, pues como dice acá la palabra, la gracia ya no es gracia. Si tú tienes que esforzarte humanamente para recibir el regalo de la salvación, entonces ya la gracia dejó de ser gracia. Pero cuando tú entiendes la gracia de Dios, tú entiendes que no vas a hacer afrenta al espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente vas a recibir el amor de Dios en tu corazón y vas a caminar con Dios, no por obligación, no por temor, sino por amor, que es el sentimiento correcto, en un agradecimiento profundo al Señor por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Es lo que Dios desea y quiere para todos nosotros. Permítele al Espíritu Santo que ese verdadero evangelio llegue sobre tu vida. En Hechos 10, verso 34 dice lo siguiente, ve allí conmigo. Hechos 10, 34 dice la escritura así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén y amén. El verdadero evangelio es el de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pedro mismo estaba diciendo acá, Dios no hace acepción de personas. La salvación llegó a judíos, llegó a gentiles, llegó a todos los pueblos de la tierra. Y es lo que él está mostrando acá. Es el evangelio de la paz. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que cuando tú llegues a los pies de Cristo, disfrutes de esa paz, todo entendimiento. Si tú realmente estás en Cristo, pese a todo lo que pueda estar sucediendo en tu vida, tú vas a disfrutar de la paz del Señor, o sea, tú vas a confiar en Dios, tú vas a derramar tu corazón delante de Dios, vas a saber que Él está en un control total y absoluto de tu vida, que Él no te va a soltar de su mano, debes confiar en Él. Cuando yo creo en eso fielmente, ¿qué hago? Yo dependo del Señor, yo oro, yo clamo, yo creo a las promesas que están dentro de la palabra de Dios. Creo firmemente que esa palabra realmente el Señor la está hablando a mi vida y a mi corazón. Si tú tienes un devocional a diario como debe ser, Dios estará hablando día tras día a tu corazón, estará ministrando a tu espíritu, te estará llenando de la preciosa paz de Dios. Es lo que el Señor quiere, que tú disfrutes del evangelio de la paz. Pero muchos aparentemente han recibido el evangelio y sus corazones están turbados, están inquietos, están en desesperación, están en angustia, están en aflicción. No disfrutan del evangelio de la paz, como dice acá la palabra. Vuelve allí conmigo al verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de todos. Disfruta del evangelio de la paz. Permítele al Espíritu Santo traer paz. Que cuando tú leas la palabra sencillamente encuentres esa paz. Que cuando tú entres a orar, aunque estén sucediendo muchas cosas en tu entorno, realmente disfrutes de la paz de Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios 6, carta a los Efesios, capítulo 6, el verso 14. Ve allí conmigo. Dice la escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio, que dice, de la paz. Qué tremendo, calzados vuestros pies, pero qué curioso que la palabra diga con el evangelio de la paz.
Es decir, que tú recibes ese evangelio de la paz para podérselo entregar a otros. Tú calzas tus pies y dices, Señor, mi corazón está dispuesto a ir a llevar este mensaje a otros. Hechos de los Apóstoles, ¿por qué se llama así este libro? Porque es la narración de lo que sucedió con los apóstoles después de que Cristo ascendió al cielo. ¿Qué hacían ellos? Iban y predicaban la palabra, iban a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como el Señor les había ordenado, bautizando toda criatura que creyera en Cristo Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí estaban ellos dispuestos a calzarse con el evangelio de la paz. Tú puedes tener la verdad de Cristo, pero ¿qué sacas con tener la verdad si no se la compartes a otros para que otros puedan hallar paz? En estos tiempos de tormenta tan grande que ha habido, ¿por qué no anuncias ese evangelio de la paz? ¿Por qué no te calzas con el evangelio de la paz y sencillamente empiezas a llevar las buenas nuevas de Cristo? Ese es el deseo del corazón de Dios. Marcos 1, verso 14 dice la palabra. Ve allí conmigo, Marcos 1, verso 14, dice la escritura así. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es ese, es el del reino de Dios. No es el que habla de las cosas terrenales, no es el que habla de lo que podemos obtener, de lo que podemos lograr en esta tierra. El evangelio es el del reino de Dios, y el reino de Dios está allá arriba en los cielos, ¿cierto? Vuelvo a leer, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hay contextos que dicen que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Dios se hacía hombre en la persona de Jesucristo. Por eso el reino de Dios se había acercado a nosotros. Es Jesús acercándose a las vidas, es Jesús viniendo al corazón de los hombres para que realmente muchos procedan al arrepentimiento. ¿Qué decía el Señor? Verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Creed en quién? En el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que hay salvación para todo el que en él cree. Ese es el verdadero evangelio. Yo te pregunto, ¿de todo lo que tú escuchas te están anunciando el evangelio del reino de Dios? ¿Están anunciando realmente a Jesús? ¿Están hablando de nuestro Señor Jesucristo? ¿O hay una iglesia más interesada por las cosas de esta tierra que por las cosas celestiales? ¿Sigue puesta nuestra mirada en las cosas de esta tierra? ¿O definitivamente estamos colocando nuestra mirada en el cielo como el Señor nos lo dice fielmente en la palabra? En Lucas 4, el verso 40, mira lo que dice la palabra. Lucas 4, verso 40. Dice el Señor así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El Cristo era el Mesías prometido, el Salvador. Y el Señor habla acá en la palabra que todos los que tenían enfermos los traían a él, y Jesús imponiendo las manos sobre ellos, todos ellos eran sanados. ¿Qué decían los demonios que salían de estas personas que estaban endemoniadas como tal? Le decían fielmente: tú eres el Hijo de Dios, porque los demonios reconocían quién era Jesús. Tenemos que reconocer realmente quién es Jesucristo en nuestras vidas. Debemos llevar un evangelio donde prediquemos acerca de Jesucristo, donde le digamos a los demás: hay salvación, hay esperanza. De nada nos sirve predicar un evangelio si realmente no estamos llegando o llevando las vidas a Cristo. Jesús es el camino al Padre. Y Jesús, cuando partió, les dijo a los discípulos: yo no les dejaré solos, yo les voy a dar a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que mirar a la luz de la palabra. Él es el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio, mi amado hermano, ese es el del reino de Dios. Es increíble que los
mismos demonios reconozcan a Jesús y haya muchos en esta tierra que no estén reconociendo a Jesús y el verdadero evangelio, aún diciendo que conocen del Señor, aún estando dentro de la iglesia, pero aún no se han encontrado cara a cara con Jesús. Por eso podemos ir allí a Juan capítulo 3, cuando Nicodemo preguntaba al Señor, ¿sí? Veía en el Señor algo diferente, la predicación de él era diferente. Inmediatamente el Señor ve a Nicodemo, le dijo, es que es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Quién era Nicodemo? Pues un estudioso de la ley, estaba dentro del Sanedrín, era un hombre muy sabio en las Escrituras, pero definitivamente él no había nacido de nuevo. No le servía de nada el conocimiento en su mente si realmente Cristo, el Señor, no había llegado a su vida. Afortunadamente Nicodemo nació de nuevo. En Hechos de los Apóstoles nos deja ver la referencia. Él aceptó al Señor, lo reconoció como el Salvador, como el Mesías prometido. Y es lo que todos debemos hacer, venir a Jesús. Hay muchos predicando la palabra que no han nacido de nuevo. Y cuando digo predicando la palabra, bueno, es usando la palabra para sí mismo, porque ni siquiera están predicando el genuino evangelio. Para muchos este mensaje puede llegar a ser desagradable, pero ¿desagradable en qué sentido? En que puedes decir estamos juzgando, estamos criticando. No, estamos mirando a la luz de la palabra cómo Dios nos muestra cuál es el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es el del reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Jesucristo mismo, que se ha acercado hacia todos nosotros. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, mira allí conmigo el capítulo 1, el verso 13 dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bonito esto, porque el mismo apóstol está diciendo, ustedes escucharon la palabra de verdad. ¿Cuál era la palabra de verdad? La que estaba en Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación. Es que la iglesia tiene que escuchar el evangelio de salvación, lo que lleve las almas a ser salvas, lo que lleve las almas realmente a que cuando mueran o el Señor venga en el arrebatamiento, estemos seguros de que nos vamos a ir con Él. Cuando el evangelio ha llegado realmente a una vida, somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, ya le perteneces a Cristo, ya le perteneces al Señor. Definitivamente no hay otro que te pueda llegar a tomar. Ya le perteneces a Cristo. Finalmente, Marcos 1, verso 1. Mira lo que dice acá la Escritura. Marcos 1, verso 1. Dice la palabra acá. Principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Nuevamente la palabra enfatiza y dice, el verdadero evangelio es el de ¿quién? El de Jesucristo. Principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. ¿De qué habla el evangelio? De Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El evangelio no habla de los hombres, no habla del liderazgo, no habla del pastorado. El verdadero evangelio habla ¿de quién? De Jesucristo. El nombre del Señor tiene que ser exaltado. Y quiero decirte esto, cuando el nombre de Jesús es exaltado, el nombre de Dios Padre es exaltado y el nombre del Dios Espíritu Santo es exaltado. Es decir, ellos tres en uno solo son exaltados, porque predicamos acerca del verdadero evangelio, que es lo que Dios quiere. Primera carta a Corintios, capítulo 9, el verso 12. Mira allí conmigo. Ya son los últimos textos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo, que dice la palabra, al evangelio de Cristo. Hay algo claro que tenían los apóstoles. No iban a ser obstáculo para que el evangelio fluyese. No iban a ser obstáculo para que el evangelio de Dios realmente fuera predicado. No podemos ser obstáculo. El Señor exhortó a los fariseos y les dijo, es que ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan que otros entren. Necesitamos ser vehículos de salvación donde realmente llevemos el mensaje del evangelio. Eso es lo realmente importante. Siempre ha sido lo importante. Que las almas conozcan de nuestro Señor.
que las almas vengan a los pies de Cristo, que en el poder del Evangelio, que es para salvación, tú entiendas que el Señor usa tu vida para que tú proclames las buenas nuevas de Cristo, pero no siendo obstáculo. Hay muchos que están siendo obstáculo. Hay muchos que no están permitiendo que las almas lleguen realmente a los pies de Cristo por su ego, por su soberbia, por su orgullo. No están predicando el verdadero evangelio y lo único que están haciendo es apartar las vidas del camino verdadero. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 1, dice la palabra: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ojo con esto. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? No andamos con astucia ni hemos adulterado la palabra de Dios. ¿Qué problema grave tenemos hoy? Que la palabra de Dios ha sido adulterada. Es decir, han enseñado cosas que jamás el Señor ha dicho. Por eso es un evangelio adulterado, por eso es un evangelio que no proviene del corazón de Dios. Los apóstoles solo querían glorificar el nombre del Señor. Y ese debe ser el corazón de todos nosotros. Queremos glorificar a Dios, queremos que muchas más almas lleguen al conocimiento de Cristo. El objetivo no es llenar una iglesia, el objetivo es que las vidas sean llenas de Cristo. Puede que haya iglesias llenas, pero con vidas que están vacías, no tienen al Señor. El objetivo es que realmente ellos se encuentren cara a cara con Cristo, así como tú ya te encontraste con Cristo, así como tu familia aún no conoce de Cristo, tú necesitas llevarles el evangelio del Señor. No vas a ser obstáculo, no vas a ser impedimento, vas a ser una persona que glorifique a Dios, que dé testimonio de Dios, que ganes por medio del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que ganes a los tuyos para Cristo. Vas a orar, vas a clamar a Dios, les vas a compartir la palabra, se las vas a entregar con amor, como Cristo nos la entregó con amor a todos nosotros. Y vas a ver cómo el Señor obra sobre cada una de estas vidas. Dios no quiere que tú sigas recibiendo un pasto adulterado. Todos nosotros somos ovejas. Pero de la misma manera que tú tengas cuidado del pasto que estás comiendo, del alimento espiritual que estás recibiendo, porque ese alimento te lo pueden estar adulterando. Y tarde que temprano causará daño sobre tu vida. Recibe el verdadero evangelio de Jesucristo en tu vida, camina con él, permanece firme en el Señor y como lo decía la palabra, ¿cierto? Que realmente tú permanezcas en ese camino en el que el Señor te quiere llevar, que retengas la palabra del Señor, de lo contrario, pues habrás creído en vano. No nos habrá servido de nada. Si retenemos, sabemos que hemos hecho lo correcto y que vamos a llegar hasta el final. Que el verdadero evangelio siga siendo predicado, aunque haya muchos que hayan perturbado, aunque hayan muchos que hayan desviado la verdad, nosotros seguiremos predicando el verdadero evangelio para que las almas vengan a los pies de Cristo, para que haya arrepentimiento y lo más importante, haya salvación para todos nosotros. Quiero que cierres tus ojos y oremos en esta hora. Padre, hoy queremos darte gracias por este momento. Hoy rogamos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que procedan al arrepentimiento, que la palabra, Señor, se extienda, Señor, que calles la boca de los necios, que calles, Señor, toda palabra que no venga de tu corazón, que calles Señor, todo evangelio falso, todo evangelio adulterado, Señor, cállalo, deshazlo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy nosotros te lo pedimos y te rogamos que el verdadero evangelio, Señor, sea llegando a muchas más almas. Sabemos que el tiempo se está cortando, que tú vienes pronto por tus escogidos. Ayúdanos, Señor, a llegar a muchas más almas, a llevar el evangelio a muchas más personas, a ganar a nuestras propias familias,
gloria, Señor. Hoy te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio, que tu Espíritu Santo dé la fe para creer en el Hijo de Dios, que haya una iglesia cimentada en la roca que es Jesucristo, Señor. Que realmente haya hombres y mujeres valientes dispuestos, Señor, a llevar las buenas nuevas de Jesucristo para salvación y para vida eterna. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Señor, dándote las gracias, Señor, dándote todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, al único, al verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú, mi amado hermano que me escuchas, tú eres un instrumento grande en las manos de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Si tu corazón es sensible a la palabra, si tu corazón es sensible a lo que has aprendido en esta mañana, tú eres un instrumento grande en las manos del Señor. Porque no hay mejor manera de predicar el verdadero evangelio que hacerlo con el amor de Dios, tal y como el Señor nos lo ha prescrito en su palabra, que tú y yo lo podamos llevar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros entre las nubes o hasta el día en que el Señor nos quite de esta tierra. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, comparte este mensaje con otros. Si no lo escuchaste completo, te invito a que lo escuches, créeme que ministrará tu vida, tu corazón y aprenderás que hay un evangelio que está siendo adulterado, que está siendo predicado, pero que no es el verdadero evangelio de Dios. El verdadero evangelio del Señor es el de nuestro Señor Jesucristo. Te mando bendiciones en Cristo Jesús, que tengas un fin de semana en victoria y en bendición. Y si quieres conectarte mañana, estaremos a las 10 de la mañana transmitiendo la palabra del Señor, y que la misericordia y el amor de Dios sean todos los días de tu vida sobre ti. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.